a toda nuestra audiencia y a todos los investigadores e investigadoras que nos acompañan en esta sesión a la presentación oficial de nuestra red, Red para la Conservación, Aprovechamiento y Valoración Cultural de los Recursos Naturales, por sus siglas CAPREN, red que conecta ciencia, naturaleza y cultura. La red es un resultado de la suma del esfuerzo y cooperación de instituciones hermanas para crear este espacio que no sea solo intra e interdisciplinario, sino con un enfoque multidisciplinario y multiinstitucional para compartir y conocer los avances generados de la mano de expertos en el área de la conservación y el aprovechamiento idóneo de nuestros recursos forestales y naturales, así también como su valoración cultural como parte de nuestra identidad nacional y cultural. A continuación, damos la palabra a nuestra representante de la red CAPREN, la doctora María Elena Estrada Zúñiga, adscrita a la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMEX, para que nos platique más acerca de este grupo y este esfuerzo de investigadores con finalidad del bien común. Doctora María Elena, por favor, gracias por estar con nosotros y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues es para mí un grato honor representar a todos los integrantes de la red en esta ocasión y destacarle que está conformada por 3 ejes principales que son asociados a las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Uno que tiene que ver con la conservación de los recursos naturales, 2, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales y 3, la valoración social del patrimonio biocultural, mismas que se encuentran asociadas investigadores de 4 instituciones hermanas: la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Veracruzana y el Instituto Politécnico Nacional, en donde estamos todos participando de manera activa y que estamos convencidos de poner nuestros conocimientos al servicio del público para responder a preguntas cotidianas que surgen en un contexto nacional e internacional, el día a día y en relación con el cuidado y el uso de los recursos naturales renovables finitos. Y buscamos hacer ponencias en este seminario para poder llegar a ese alcance de nuestra comunidad en la que queremos impactar. También hemos involucrado actividades asociadas a desarrollar talleres, seminarios hacia un índole comunitario y con acceso libre a la comunidad, tanto académica como al público en general. Pues estamos abiertos a todo lo que implique esta valoración de nuestros recursos naturales y lo que va a ser esta transmisión de conocimientos. Le cedo la palabra a la doctora Arnaud, que también es parte de esta red. Buenos días, gracias a todas por acompañarnos. Muchas gracias. El día de hoy, para iniciar con las actividades de la red CAPREN, contamos con la presencia del doctor Luis Enrique Díaz Sánchez, director de la Facultad de Ciencias, que nos hará el honor de hacer la inauguración. Adelante, doctor Luis Enrique Díaz. Esperemos un momento, doctor, ¿está por ahí? Estoy, perdón, entre tanta cosa desvío uno la mirada y ya estamos. Pero no, muchísimas gracias. No, más que un discurso, algo que me encantaría es reconocer lo que acaba de mencionar la doctora María Elena, que tiene que ver con pues, cuántos integrantes son, de dónde son. María Elena casi todos los días me está escribiendo: Luis, la red, Luis, va a haber evento, Luis, nos vamos a reunir, Luis. La verdad es de reconocer, ese comentario es para reconocerte, en verdad, María Elena, por todo el empuje que has tenido al interior de la institución, para que, pues, al menos desde este lado, se vea reflejada la calidad de estos trabajos que están iniciando. Y el hecho de que pues, esté compuesta por investigadores de la UAMEX, pues estamos hablando de 9 investigadores, están en centros de investigación que pertenecen a la facultad, están en la misma facultad, incluso hay investigadores de otros institutos que no pertenecen necesariamente a la Facultad de Ciencias,
Entonces, en ese sentido, pues ha hecho un trabajo increíble en conjuntarlos. Como ya lo mencionaron, también hay 2 investigadores del Politécnico, pues están ahí no menor la cantidad, 4 de la Universidad Intercultural del Estado de México. Y bueno, ahí, nos acabas de anteceder de la Veracruzana, también hay 2 investigadores. Y algo todavía más importante desde mi punto de vista es que de esos 17 integrantes, 16 forman parte del sistema de investigadoras e investigadores de ahora la CECITI. Y eso describe también la calidad de esta red en general, ¿no? Entonces, en verdad que reitero, más que hacer un discurso vacío de pues lo que son ustedes como red de conservación, aprovechamiento y valoración cultural de los recursos naturales, es reconocerlos quiénes son, quién es su formación y las actividades que seguramente impulsarán de aquí en adelante. Entonces, pues felicidades. Yo aquí desde Facultad de Ciencias, el tiempo que esté, será un gusto apoyarlos en todo lo que me pidan y dale, el resto viene de ustedes, ¿no? Ahí no hay más personas que su esfuerzo para hacer mejor este trabajo. Entonces, pues aquí estamos a sus órdenes y felicidades nuevamente por este evento. Muchas gracias, doctor. Agradecemos las palabras de apertura e inauguración tanto del doctor Díaz como de nuestra representante, la doctora Estrada. Gracias por el apoyo a esta red, a este esfuerzo con el fin del bien común, el bien comunitario. Y pues le recordamos a nuestro auditorio acompañarnos en nuestras actividades programadas para este periodo escolar, actividades que también conforman parte de el cronograma que tiene la red para compartir los avances de las líneas de investigación que ya mencionó la doctora Estrada. Y pues vamos a dar inicio también a una de estas actividades de conexión en cuanto a la ciencia y la comunidad, este seminario de divulgación e investigación, Ideas en Movimiento, encrucijada donde convergen la filosofía, la ciencia, la enseñanza y la conservación. Este seminario, que hoy tiene su primera emisión con su primer ponente internacional, va a ser un punto de encuentro para que tanto investigadores internacionales como nacionales compartan sus conocimientos y expertise desde sus campos de especialización, todos relacionados con la conservación y el aprovechamiento de los recursos forestales y naturales. En este marco, contamos hoy con el aporte de nuestro primer ponente, a quien presentaremos a continuación. El doctor Mario Sandoval Molina se encuentra realizando sus estudios de doctorado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Cornell. Su investigación se centra en la evolución de las defensas en plantas del clado mimosoide, explorando mecanismos como el movimiento rápido, defensas físicas y químicas, así como las interacciones entre especies vegetales, interacciones plantas-insectos y plantas polinizadores. Previamente, el doctor obtuvo su grado de licenciatura en biología por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y una maestría en el Instituto de Ecología, el INECOL, con estudios enfocados sobre nectarios, extraflores en cactáceas, y ha desarrollado proyectos sobre la función de estos nectarios en el proceso de polinización y la defensa contra los herbívoros. Sus publicaciones abarcan temas como los conflictos polinizador-presa en plantas carnívoras, la morfología y función de nectarios extraflorales y la ecología de interacciones planta-animal. Su trayectoria ha sido reconocida con becas y financiamientos de instituciones nacionales y de carácter internacional y ha presentado sus investigaciones en congresos de ecología y biología evolutiva en el continente americano y el continente europeo. Hoy se encuentra con nosotros, estimado auditorio, para aportarnos la conferencia titulada Evolución de las defensas en el clado mimosoide, movimiento y espinas. Doctor, por favor, le agradecemos a nombre de todos los miembros de la red y de las universidades hermanas el estar aquí presente como exalumno y ahora aportando sus conocimientos en el campo de la biología evolutiva y pues abriendo el conocimiento al público comunitario, tanto académico como la sociedad en general. Le damos la palabra al doctor y le agradecemos su presencia el día de hoy, doctor. Adelante. Sí, pues muchísimas gracias a todos por invitarme, gracias pues a los organizadores de este evento, de esta maravillosa red que me parece increíble que la estén haciendo. Y para mí, pues me siento muy contento de poder compartir con ustedes los resultados de mi doctorado, el primer capítulo de mi doctorado.
Sí, no sé, pues estoy muy feliz, de verdad. Si gustan colaborar conmigo en el futuro, pues más que abierto a la colaboración. Y bueno, si quieren puedo dar inicio con la presentación, si lo desean. Por favor, doctor, cuando guste compartir pantalla, aquí estamos a sus órdenes. Ok, entonces voy a compartir pantalla ahora mismo para empezar con la presentación. Ok, ahí se ve bien la presentación, ¿verdad? Es correcto, doctor, podemos visualizarlo. Ok, listo. Bueno, pues me presento nuevamente. Soy Mario Sandoval. Soy PhD candidate en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de Cornell University. Y pues hoy les vengo a hablar de la evolución de las defensas en plantas sensitivas del clado mimosoide. Principalmente voy a hablarles del movimiento rápido y, mejor dicho, mejor conocido como tigmonastia, y defensas físicas. Pero vamos a empezar con una breve introducción. Nosotros sabemos que las plantas, desde hace milenios, hace siglos, asumimos que las plantas son seres inmóviles. Incluso los grandes filósofos afirmaban que las plantas no tenían movimiento e incluso se categorizaban como seres inmóviles. Sin embargo, las plantas exhiben una extraordinaria capacidad de movimiento con diferentes funciones que pueden ir desde la defensa contra los insectos herbívoros, pueden moverse para favorecer la polinización, como en el caso de algunas cactáceas, como pueden ver ahí en el video. Hay algunas especies de opuntia que son sensibles al tacto. Las anteras son sensibles al tacto. O incluso las plantas también pueden moverse para favorecer la absorción de luz en algunos ambientes. Pero para esta presentación, pues les voy a hablar un poco sobre el movimiento en plantas. Podemos categorizarlo en dos grandes categorías. Por un lado, tenemos los movimientos trópicos, que son direccionales a la respuesta de los estímulos. En este caso, por ejemplo, las plantas sabemos que tienen fototrofismo, es decir, que responden a la luz, a la intensidad de luz, a la cantidad de luz, a la calidad de la luz, y se mueven en respuesta a este estímulo. Y por otro lado, tenemos movimientos násticos. Creo que no hay ninguna palabra en español para esto, pero podemos usar el anglicismo, nástico, que son estímulos no direccionados a la respuesta, que, por ejemplo, en podemos ver que las plantas en la noche cierran sus hojas, o también tenemos tigmonastia, que es una respuesta de las plantas ante el daño o al estímulo táctil. Como pueden ver en este video, al tocar la planta se produce un potencial de acción que viaja a través de la planta, causando el movimiento de las hojas. Y pues bueno, este movimiento en las plantas ha cautivado a muchos naturalistas, incluyendo Charles Darwin, que escribió todo un libro sobre el poder del movimiento en las plantas, incluyendo Mimosa pudica, que es el principal tema del que les voy a estar hablando el día de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre tigmonastia o movimiento rápido en el clado mimosa. Entonces, como les comentaba, al hacer un estímulo o al administrar un estímulo táctil o daño, las células que son mecanorreceptores activan canales iónicos y se produce un potencial de acción que viaja hasta las células de la base de las hojas, donde se emite o donde se produce un cambio de presión en las células de la base de los leaflets y causa que las plantas cierren sus hojas. Se ha hipotetizado que este movimiento tiene una función defensiva contra los insectos herbívoros, sugiriendo que el movimiento ahuyenta a los insectos herbívoros que tratan de consumir la planta. Pero además, también sabemos que adicional a este mecanismo de defensa, las plantas también pueden tener compuestos químicos que sirven para defenderse contra los insectos herbívoros, además como defensas físicas. En este caso hablamos de espinas que se encuentran ubicadas a lo largo de la planta. Y aquí, ahora, un segundo, voy a mover aquí. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre la evolución del movimiento rápido o tigmonastia y la evolución de las espinas.
Existen dos hipótesis que tratan de explicar la evolución de estos dos caracteres en las plantas. La primera hipótesis sugiere que hay una correlación negativa entre la presencia del movimiento rápido de las plantas y la presencia de espinas. Bajo esta hipótesis podemos asumir una predicción de una correlación negativa en términos evolutivamente hablando. Y la otra hipótesis sugiere que hay una correlación positiva entre la presencia del movimiento y la presencia de las espinas. Esta hipótesis fue sugerida por un investigador de aquí del Departamento de Neurobiología en Cornell University. El profesor Tom Eisner escribió este artículo me parece que en los años 70, si mal no recuerdo, y él sugiere que el movimiento de las plantas causa que se cierren las hojas y las espinas queden expuestas, haciendo que los insectos herbívoros no consuman la planta porque tienen un mecanismo de defensa físico. Entonces, para probar estas dos hipótesis, lo que hice fue reconstruir la historia filogenética del clado mimosoide, utilizando 426 especies del clado, de las cuales 278 corresponden al clado mimosa, utilizando 3 genes. Alineé las secuencias, hice la reconstrucción bayesiana de la filogenia, utilizando BEAST, y calibré la filogenia usando 7 puntos de calibración con base en los registros fósiles y con base en la literatura disponible, para poder tener una estimación precisa de cuándo estos caracteres, la presencia del movimiento rápido y la presencia de las espinas, evolucionó en la historia de este clado de plantas. Adicionalmente, hice la reconstrucción ancestral de estos caracteres, utilizando el movimiento rápido y la presencia de las espinas como un carácter discreto. Y para esto utilicé RipBase, que es un software que permite hacer la reconstrucción ancestral de los caracteres usando un método bayesiano. Y después hice un PGLS, que básicamente es como un modelo lineal generalizado, pero la particularidad de estos análisis estadísticos es que permite incluir las relaciones filogenéticas en el modelo para evitar que haya sesgos relacionados a las relaciones evolutivas entre las especies. Y bueno, ¿qué es lo que encontré? Sabemos que el movimiento rápido, o al menos lo que mis resultados muestran, es que el movimiento rápido o Tigmonastia evolucionó en el clado Leguminosae, al menos en 2 subfamilias principales, que es la subfamilia Cesalpinioide y la subfamilia Papilionidae. Y dentro de estas 2 subfamilias tenemos diferentes géneros de plantas que exhiben movimiento rápido o que son sensitivas al tacto. Tenemos especies del género Neptunia, me parece que todas las especies de este género son sensitivas al tacto. Son especies que se asocian a cuerpos acuáticos. Me parece que en México solo he visto Neptunia oloracea, si mal no recuerdo, pero es una planta que mueve sus hojas muy lentamente. De igual forma tenemos mimosa, la especie más popular o más conocida es Mimosa pudica, que es una especie que se encuentra distribuida ampliamente por el mundo. Y tenemos otra especie que es Chamaecrista nictitans, que también exhibe movimientos ticmonásticos. Además de otras plantas de otros géneros como Macaerium y esta otra especie Aesquinomene americana. Pero para esta presentación solo me voy a enfocar en el clado mimosoide. Y bueno, sabemos que la evolución del movimiento rápido o Tigmonastia evolucionó en 2 clados de clado mimosoide, principalmente en Mimosa y en Neptunia. Pero de las especies de Mimosa existen más de 500 especies en el género, pero solo alrededor de 25 son sensitivas al tacto o tienen movimiento rápido. Y sabemos también que la Tigmonastia evolucionó al menos 12 veces en la historia evolutiva de este clado, y que el registro más viejo de la aparición de este carácter se dio hace 9.52 millones de años, durante el Mioceno. Y sabemos también que el ancestro de todas las mimosas era un ancestro que no tenía movimiento. Es decir, que el movimiento evolucionó después de la aparición del clado. Y tiene una alta señal filogenética, lo que quiere decir que este trait, que este carácter,
tiene una alta señal filogenética y que los parientes más cercanos se parecen mucho entre sí. Por otro lado, ahora voy a hablarles sobre la evolución de las espinas. Sabemos que ha habido diferentes escenarios en los que el clado ha evolucionado y ha perdido el carácter. Como pueden ver en la figura de la izquierda, los puntos naranjas representan la ganancia de este carácter y en azul representan la pérdida de este carácter. Y podemos inferir también que las espinas evolucionaron al menos 12 veces independientemente en la filogenia, en la historia evolutiva de este clado, y que el registro más antiguo ocurrió hace 19.7 millones de años. Además, podemos inferir también que el ancestro de las mimosas era una especie que no tenía espinas y que posteriormente, por presiones selectivas, las especies desarrollaron estos caracteres o estas espinas. Entonces, con esta información, podemos asumir que los ancestros de todas las mimosas eran especies que no eran tigmonásticas y que no tenían espinas. Además, encontramos que es más fácil o encontramos una mayor probabilidad de que haya espinas o que de las plantas evolucionen a tener espinas si ya tienen movimiento, como pueden ver en esta gráfica. En el eje X tenemos la probabilidad de la presencia de espinas, perdón, en el eje Y, y en el eje X tenemos un grupo de plantas no tigmonásticas o plantas no sensitivas y otro grupo de plantas sensitivas. Entonces, como pueden ver aquí en esta gráfica, existe una mayor probabilidad de que haya espinas en las plantas con movimiento, lo que indica que hay una fuerte correlación entre estos dos caracteres. Además, encontré que existe una correlación negativa. Bueno, primero, por un lado, tenemos que la densidad de las espinas se correlaciona con el tamaño de las espinas. Y esto es una correlación negativa. Esto quiere decir que si las plantas desarrollan las espinas, pero a su vez comienzan a producir muchas espinas, se espera que estas espinas sean menor en tamaño, lo que podríamos estar hablando de un posible trade-off entre la asignación de recursos hacia este carácter. Probablemente es muy costoso para las plantas producir la lignina o producir las sustancias necesarias para generar estas estructuras en las plantas. Y pues nos hablan de que este mecanismo de defensa pues es muy costoso en términos evolutivos y en términos ecológicos. Probablemente el movimiento rápido en las plantas sea un movimiento complementario, defensivo, que también es complementario a la presencia de las espinas. Entonces, con base en toda esta evidencia que les estoy mostrando, encontramos soporte para la hipótesis número 2, que es la tigmonastia es una defensa complementaria donde se exponen las espinas y que fue propuesta por este profesor hace cerca de 50 años. Entonces, podemos concluir que este carácter, la tigmonastia o el movimiento rápido, evolucionó al menos 12 veces hace 9 millones de años. El ancestro de todas las mimosas era no sensitivo y no tenía espinas. Y sabemos que existe una correlación entre la presencia de las espinas y la presencia del movimiento rápido. Pues me gustaría agradecer a mis colaboradores que me ayudaron con este proyecto, principalmente al Cornell Atkinson Center, que me dio el financiamiento para realizar esta investigación y que todavía tengo el financiamiento para continuar con proyectos alternos y sucesivos a esta investigación. A la Universidad de Cornell, al CONACYT por haberme dado la beca, que parece poco, pero en realidad es mucho, que me ha permitido terminar mis estudios o hacer mis estudios sin preocuparme tanto por las circunstancias económicas. También a mi asesor Andrew Kessler, que es un excelente científico, es una increíble persona y estoy muy agradecido con él por haberme aceptado en su laboratorio. Y a mi colaborador Miguel Ángel, que me estuvo ayudando bastante con los análisis estadísticos y con la parte filogenética y evolutiva. Y pues bueno, también les quiero agradecer a ustedes por haberme invitado a este simposio y pues muchas gracias por sus preguntas. Si tienen alguna pregunta,
Este es mi sitio web, si quieren saber más acerca de mi trabajo, ahí están mis formas de contacto, si quieren escribirme un correo, pues estoy más que abierto para contestar cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir su experiencia, que nos invita a pensar en el comportamiento y comportamiento de las plantas. Pues ahora daremos la palabra para comentarios y preguntas al auditorio. No sé si alguien quiere. Adelante. Hola, Jenny. Ajá. O Gabriela. Bueno, sí tenemos algunas preguntas que si me permite el doctor se las voy a ir leyendo. Pues es un tema realmente pues muy interesante y nos permite comprender cómo las plantas han desarrollado sus estrategias de defensa. Entonces, bueno, la primera pregunta se refiere a la parte del origen evolutivo. ¿Qué factores ecológicos o de presión selectiva considera más determinantes en la evolución de las espinas y movimientos en el clado mimosoide? Sí, claro, esa es una excelente pregunta. Pues existen varias hipótesis que tratan de explicar el origen de este carácter, del movimiento rápido en este clado. Una de ellas sugiere, y la más aceptada, y la que creo que tiene mejor evidencia hasta ahora, es la función defensiva. Entonces yo pensaría que la mayor presión de selección es ejercida por los insectos herbívoros, porque si un herbívoro consume el tejido de las plantas, esto se ve reflejado en una menor capacidad fotosintética y esto impacta en los diferentes caracteres de historias de vida, ¿no? Por ejemplo, reproducción, supervivencia y crecimiento. Entonces, yo pensaría que la herbivoría es un factor muy importante que favorece la evolución de estos caracteres. La otra hipótesis está relacionada un poco más con la absorción de recursos, resource allocation, que implica que las plantas tienen que optimizar o maximizar su absorción de recursos para, pues obviamente para todas sus funciones vitales. Pero creo que la más aceptada hasta ahora y la que tiene mejor evidencia es la función defensiva. Pero es una excelente pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra que es, si por favor nos podría explicar cómo se coordinan los movimientos en estas especies con la presencia de espinas para generar un sistema de defensa más eficiente. Sí, esa es una buena pregunta, pero es un poco complicada de probar. Digo, es muy compleja la interacción entre estos caracteres defensivos, porque además del movimiento, además de las espinas, también podemos hablar de las defensas químicas. Entonces, podemos tener una interacción muy importante entre estos tres tipos de defensas. Usualmente, lo que yo me atrevería a predecir es que si existe, como ya mostraron mis resultados, que existe un costo elevado de producción de espinas, la teoría nos sugeriría que las presiones evolutivas favorecerían aquellos caracteres que son menos costosos. Por ejemplo, el movimiento rápido podría ser un carácter que es menos costoso en términos de asignación de recursos y por lo tanto puede favorecer la evolución de este carácter. Pero sí, básicamente al cerrarse las plantas, la planta exhibe sus espinas y el herbívoro que la intenta consumir pues va a tener más difícil acceso a los tejidos vegetales. Y si logra pasar esta barrera, obviamente el herbívoro va a tener que enfrentarse con las barreras químicas, que principalmente en este clado, en Mimosa pudica he encontrado que tiene muchos alcaloides. En las cromatografías líquidas que he analizado, la mayor parte de los compuestos existe un pico muy, muy, muy grande de un alcaloide que todavía no he logrado identificar, que me parece que es un alcaloide llamado mimosoide, algo parecido, no, todavía no estoy muy seguro. Pero sí, eso es más o menos lo que podría decir al respecto. Gracias, doctor.
La próxima pregunta, pues justo va relacionado a esto que nos está comentando. Dice, dentro del clado mimosoide existen linajes en los que las defensas físicas, por ejemplo, las espinas, se hayan vencido o perdido en favor de otras estrategias como las defensas químicas. Eso no lo sabemos. De hecho, estoy planeando hacer un experimento con para responder esta pregunta. Me gustaría saber si existe alguna correlación entre la presencia de las espinas, la presencia del movimiento, y además correlacionarlo con la presencia de las defensas químicas, porque no sabemos muy bien si la desaparición, por ejemplo, de este carácter puede estar originando o dando paso a la evolución o la selección de otros mecanismos de defensa como defensas químicas. Por ahora no tengo esa información, pero si me esperas tal vez un año más, probablemente puedas ver el paper por ahí publicado. Ya estoy trabajando en eso en el invernadero, pero sí, gracias por la pregunta. Gracias, doctor. No, pues excelente saberlo para quien guste también sumarse a esta investigación, pues creo que es una excelente oportunidad. Bueno, la próxima pregunta es, ¿qué papel juegan estas defensas en las relaciones planta herbívoro y planta polinizador y cómo afectan a a la dinámica de los ecosistemas donde habitan? Sí, también es una buena pregunta. Pues ahí podemos dividir la pregunta en dos. Principalmente las interacciones planta-herbívoro pues se ven afectadas a nivel de comunidad. Lo que yo he visto en el campo es que estas plantas del género mimosa son muy poco consumidas por los herbívoros, lo que me habla de que están muy bien defendidas en el campo. Además, por el lado de los polinizadores, ahorita también estoy haciendo un experimento donde pongo a prueba la evolución de la longitud de los tallos florales para saber si las plantas que tienen movimiento también desarrollan mecanismos para prevenir el conflicto con los polinizadores, porque si la planta es sensitiva y tiene flores muy cerca de las hojas, si el polinizador aterriza en la flor, probablemente el movimiento del cierre rápido ocasiona que el polinizador se vaya. Entonces, tomando en cuenta estas dos interacciones, redes de interacción polinizador-planta, herbívoro-planta, pues impacta de manera muy significativa la estructura de las comunidades naturales, porque podemos ver que esto puede afectar tanto la supervivencia, la dispersión de las semillas, la reproducción, y pues podemos ver que probablemente influye mucho en la estructura de la comunidad. Muchísimas gracias, doctor. Por último, y también un poquito ligándolo aquí al tema que se está trabajando, bueno, algunos de los temas que se están trabajando aquí en la red, la pregunta es, desde su experiencia, ¿qué relevancia podrían tener estos hallazgos en áreas prácticas como la conservación de especies, restauración ecológica o incluso la agricultura sostenible? Sí, esta es una muy buena pregunta. Me lo he estado cuestionando bastante sobre cuál sería la aplicación de lo que estoy haciendo para mi investigación. Y creo que lo que he llegado a la conclusión de que puede ser más favorable su aplicación en la agricultura. Principalmente la ecología química, que es una herramienta bastante útil para poder reducir el uso de los pesticidas, por ejemplo. Si podemos encontrar algún tipo de compuesto químico que pueda ser utilizado como defensa contra los insectos herbívoros, podemos reducir el uso de los pesticidas. Esa es la principal aplicación que se me ocurre para la agricultura. No sé, como todas las plantas no tienen el mecanismo de movimiento, sería difícil poder eh, trasladar o introducir estos genes en otras plantas que sean resistentes, ¿no? Mejor dicho, como agarrar los genes que codifican para el movimiento rápido o que codifican para las estructuras que dan el movimiento rápido y introducirlos en otras plantas de interés comercial, por ejemplo, de interés agrícola. Pero pues creo que estamos muy lejos todavía de lograr ese tipo de avances. No se me ocurre muy bien cómo podríamos aplicar estos descubrimientos para la conservación. Podríamos tal vez pensar que ciertas especies pudieran estar en peligro de extinción, digamos especies que son sensitivas. No es el caso de Mimosa púdica porque Mimosa púdica está por todos lados y está muy asociada a los potreros y está por todos lados, entonces tal vez esa no sería la especie, pero
puede existir que alguna especie que es sensitiva que tengas una distribución muy reducida. Eso es lo único que se me ocurre. No sé si respondí la pregunta correctamente. Sí, doctor, muchas gracias. Estas son las preguntas que yo tenía aquí por parte de las personas que nos habían escrito. Le agradezco mucho y le cedo la palabra a quien, alguien más si tiene alguna otra pregunta. Muchas gracias. Hola Jenny, muchas gracias. Estoy revisando el chat de Teams y no tenemos preguntas, salvo la mía, ¿no? Yo trabajo mucho con la cuestión química en este tema de la protección y empecé a leer un poquito de las barreras y del alcaloide que menciona. Y pues siempre ando también visualizando la oportunidad biotecnológica. Y tengo dudas si usted sabe, doctor, la potencia en la cuestión toxicológica de este alcaloide, porque inclusive el doctor Gabriel también es parte de la red y él trabaja mucho esos temas de toxicología. Ya lo vi probando ahí el alcaloide y a ver qué tan tóxico es. Pero no sé si tenga idea, porque pensando en que podría ser un sistema importante para generar una forma de contrarrestar plagas de herbívoros, pues podría ser bien interesante, pero también tendrá tal vez sus limitantes porque los alcaloides también llegan a ser tóxicos para los humanos, ¿no? Entonces, podría ser algo viable y no si no lo controlamos adecuadamente, pero ¿sabe algo de la posible toxicidad? Y si no, ya le dejamos la tarea al doctor Gabriel. Sí, hasta el momento lo que he leído o las fuentes que he consultado no he encontrado nada sobre la toxicidad. Sé que en algunos países como en India están trabajando mucho con los extractos de estas plantas, principalmente para usos medicinales. Hay mucha literatura científica en India y en Pakistán, si mal no recuerdo, respecto a estas aplicaciones, pero desafortunadamente yo no sé cuál sea la dosis letal, ¿no? No he hecho todos esos experimentos para hacer las curvas de dosis, pero sí, sin duda es bastante interesante poder buscar la aplicación. Y he encontrado, por ejemplo, en el campo, cuando he ido a colectar estos datos al campo, es muy curioso que estas plantas tienen muy poco daño. Es demasiado evidente que estas plantas están muy bien defendidas. Eso me hace pensar que el movimiento aunado a las defensas químicas y a las defensas físicas favorecen mucho el que no haya insectos herbívoros consumiéndolas. Pero sí, eso es una excelente aplicación. Tal vez a futuro se pueda llegar a buscar alguna aplicación de este alcaloide. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por todo. El Sí, doctor gracias. Gabriel tiene la manita. Sí, doctor, muchas gracias por la ponencia. Justamente era en función de este tema de los alcaloides, porque como bien usted sabrá, pues no nada más tienen la función de alejar a los herbívoros, sino también de generar aromas, colores que pues atraigan a los polinizadores y esa también podría ser pues una aplicación agraria en el sentido de ahorita el problema que tenemos de la falta de polinizadores y pues excesivo uso desmedido sin pruebas de impacto ambiental de plaguicidas, ¿no? Aunque sean muy eco-friendly, siempre hay un impacto negativo sobre la fauna nativa o local. Y la pregunta que yo quisiera hacerle para cerrar esta parte de las preguntas y respuestas, doctores, en su expertise, porque estoy seguro que lo he escuchado. ¿Las plantas nos pueden enseñar cosas o ya dieron todo lo que tenían que dar? ¿O el humano ha alimentado su ego de sobremedida? Usted platíquenos, ¿qué opina del mundo de las plantas hoy en la actualidad y en el contexto de la ciencia moderna? Yo creo, en mi opinión personal, creo que el mundo de las plantas sigue bastante inexplorado. Como mencionaba al principio de mi presentación, creo que teníamos este paradigma de que las plantas eran organismos inmóviles. Siempre pensamos, cuando piensas en una planta, siempre piensas que es un organismo que está ahí parado, bueno, enterrado, sin movimiento, que no tiene la capacidad de tomar decisiones, que no tiene o exhibe estos comportamientos tan complejos como los animales. Sin embargo, creo que ahorita las perspectivas que yo tengo sobre el estudio de las plantas tiene un boom muy relevante. Creo que está resurgiendo un poco la idea de tomar a las plantas como organismos que pueden ayudarnos a explicar muchos fenómenos, principalmente el comportamiento, ¿no?
Hay algunos estudios que se han hecho con mimosa púdica que hablan sobre inteligencia en planta, memoria en plantas, que rompen estos paradigmas que nos hacen pensar que las plantas no son organismos interesantes. Al contrario, creo que las plantas son organismos extraordinariamente importantes e interesantes, y lo vislumbro desde un segundo renacimiento de la ecología química, digamos, porque esta rama de la ciencia surgió en los 70s, en los 60s, pero ahora está tomando nuevamente importancia con lo que tú mencionabas de encontrar alternativas a pesticidas o a mejorar el manejo agrario. Y me parece que es un área muy importante que sí deberíamos explorar como sociedad. Pero esas son mis perspectivas. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Sí, pues nada más, querido auditorio, recordarles que de todo podemos aprender, incluso de organismos que a simple vista, desde nuestro antropocentrismo, no tienen inteligencia como tal, pero sí estamos descubriendo a través de estas pláticas que hay un lenguaje oculto que es meramente químico y que está ahí para que nosotros, al entrarle con humildad, podamos ser elucidadores de ese lenguaje químico, ese mundo secreto de plantas y hongos, porque no me va a dejar mentir el doctor, pero en la carrera evolutiva los hongos y las plantas son los que van empujando el sistema de evolución, y gracias a ellos, pues hoy en día somos el Homo sapiens que somos también. Muchas gracias, doctor, por esta primera ponencia, por ser nuestra inauguración. Estamos muy felices de iniciar este ciclo de pláticas con usted y invitarlo nuevamente a que cuando tenga esos resultados en un año, pues regrese a platicarnos de los avances en su línea de investigación. Será un placer recibirle aquí nuevamente. Y le doy la palabra a la doctora Jenny para que nos hable de nuestras redes, futuras emisiones, y le agradecemos al doctor Mario por estar a distancia con nosotros, y próximamente le estaremos haciendo llegar su constancia de participación, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estaría encantado de volver a dar un seminario con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Jenny, ¿nos puede platicar sobre cómo nos puede encontrar el auditorio en las redes sociales, nuestras líneas? Sí, claro que sí. Creo que no está bien mi camarita. Permítanme un momentito. Sí, claro que sí. Bueno, nos puedes encontrar, ya estamos disponibles en Facebook y también estamos disponibles en YouTube, donde pues ya próximamente estaremos subiendo también esta ponencia, ¿no? Nos encuentran así como Red Cap Ren, ¿no? Y pues ahí pueden acceder a todo el material, a todo lo que vamos a estar realizando desde la red, para que pues, bueno, estén como bien informados y bien atentos de nuestras actividades. Desde luego también contactarnos si tienen alguna inquietud, si creen que de alguna manera podemos colaborar en sus espacios, en donde ustedes radican, en sus dependencias, en sus instituciones. Pues nosotros encantados. Aquí pues la idea es generar alianzas y seguir trabajando en pro de nuestro medio ambiente. Y bueno, nuestra próxima ponencia, nuestro próximo evento es este 8 de septiembre a las 12 horas. También lo estaremos transmitiendo, me parece que desde aquí, desde la facultad. Y se trata de licaones a manejo del agua aunado a políticas públicas en África. Y esta ponencia nos la comparte la doctora Elisa Sandoval Ceres desde la Universidad de Oxford. Así que pues los esperamos y pues ojalá también puedan dar a conocer nuestra red, compartir nuestras redes sociales, darle like y pues acompañarnos a todos nuestros eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Recordarles que no nada más tenemos estos acercamientos virtuales, estén pendientes de nuestras redes sociales, ya que también tenemos talleres de ciencia comunitaria, tenemos exposiciones también allá en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y muchas actividades que se vienen por parte de la red CAPREN. Doctora Arnaud, ¿algo que desea agregar antes de dar cierre a esta primera sesión? Doctora María Elena. Pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión de seminario de divulgación, de investigación y de arte en movimiento. Muchas gracias al doctor Sandoval Molina por... Muchas gracias. Okay. Doctora María Elena. Hola, pues agradecer primero al doctor Mario, pues es una experiencia bien bonita que se
haya sido egresado de la facultad y esté regresando acá con nosotros y esté abierto a esta colaboración con la red y pues con quien esté interesado también en los temas en los que él trabaja. Agradecer al director que nos está también apoyando en toda esta cuestión administrativa, que también no es nada fácil, y también a Jenny en esta cuestión de difusión, porque todos somos investigadores académicos y esta parte a veces no se nos da tan bien, y muchas gracias Jenny, nos da otro empuje, y a Jorge Armando que pues está detrás de cámaras, yo creo que aquí todo es muy valioso, que gracias a él y todo su desarrollo logístico, tecnológico, pues esto también es posible. Y a todos los integrantes de la red que desde pues cada quien sus nichos estamos sumando para impulsar esto que pues decidimos emprenderlo este año, y seguro le damos seguimiento en un año, doctor Mario, o si es antes, pues antes estamos abiertos a lo que encuentre. Y me falta y no menos el doctor Sony, que también fue este enlace con usted, y también esta parte es muy importante en la cuestión de cómo nos vamos comunicando entre colegas desde la parte también amable, humana, ¿no? Y pues seguimos aquí y gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a todos. Auditorio, gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestra nueva emisión de nuestro seminario de divulgación e investigación, Ideas en Movimiento, encrucijada donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Los invitamos a nuestra próxima ponencia el día 8 de septiembre. Ya les dio la información la doctora Jenny. Estén al pendiente de las redes sociales y hasta la próxima transmisión. Cuídense mucho, por favor. Gracias por su asistencia.